en el noticiero Estrella TV. Una macabra alianza entre las pandillas más peligrosas de El Salvador amenaza con extender el terror a otros países. Gran victoria para las parejas homosexuales en un estado mexicano. La Corte Suprema ha dado luz verde para que puedan adoptar niños. Se destapa un nuevo escándalo de corrupción en México. Supuestos agentes de migración admiten que son mafiosos y que extorsionan migrantes. Han sido niñas víctimas de violencia sexual. Vidas robadas. Exponen la dura realidad de niñas embarazadas en Guatemala. Un horrendo crimen que les roba su inocencia. Una niña en la capital mexicana se convierte en inspiración. En medio de la pobreza, busca superarse para sacar a su familia de la basura. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero con una información que representa una grave amenaza para la seguridad en Centroamérica, México y Estados Unidos. Se trata de una posible alianza entre las pandillas que operan en esa zona. Nos enlazamos hasta El Salvador con Mélida Araniva para que nos informe más sobre esta noticia. Buenas tardes, Mélida, te escuchamos. Vamos contigo. Buenas tardes, Adriana. Hay alerta en los países que conforman el Triángulo Norte en Centroamérica ante la posibilidad del surgimiento de una megapandilla organizada, la que se estaría formando acá en El Salvador, el país que hoy por hoy tristemente ostenta el calificativo de ser el padre de las maras. Se produjo otra masacre en la zona oriental del país. Aquí supuestos pandilleros mataron a sangre fría a 3 campesinos por supuestamente negarse a pagar la extorsión. Y es que el accionar de las maras no solo aumenta, sino que sigue mutando. Informes de inteligencia policial indican que las dos principales pandillas, como son la MS y la 18, se están uniendo en El Salvador para formar otra megapandilla conocida como la 503, en alusión al código de área asignado a este país. Y más bien lo que nos ha obtenido trabajando, más que la unión de grupos delincuenciales, es la unión del país. Esta situación fue confirmada por Raúl Mijango, mediador de la pasada y fallida tregua, quien justifica su formación ante la indiferencia del gobierno por sentarse a dialogar de nuevo con las maras. Y en la medida que el Estado los ataca a todos por igual, el Estado mismo los va a ir obligando a que se vayan uniendo. Esta declaración le valió a Mijango y al periodista Paolo Luers el ser señalados por las autoridades como los gestores de este movimiento que consideran terrorista y por el que, según el fiscal general, deben ser investigados. Como fiscal general no voy a permitir ese tipo de actos. En Guatemala ya se estaría formando la pandilla 502, mientras que en Honduras la pandilla 504. Según informes de la policía, estas pandillas regionales se estarían coordinando entre ellas y no se descarta el apoyo de los cárteles de la droga mexicanos que estarían proveyéndoles de armas y logística. Este hecho augura un aumento de la violencia en las pandillas de Centroamérica. Con este informe desde El Salvador regresó la señal hacia el estudio, Adriana. Muchas gracias, Melia. Definitivamente una tensa situación. Y bueno, desde allá, desde El Salvador, nos vamos ahora hasta México, en donde el Cártel del Golfo está armando a niños mayores de 12 años para convertirlos en sicarios. La alarma la encendió el diario británico The Mirror en un informe que indica además que estos adolescentes caen en las redes del crimen organizado por problemas familiares, por la pobreza y también la adicción a las drogas. De acuerdo con este periódico, la gran mayoría que se unen al cártel de la droga vive en un infierno, pues a su corta edad se han visto obligados a cometer asesinatos. Recientemente la ONU instó al gobierno mexicano a buscar políticas más estrictas para evitar que más jóvenes continúen siendo reclutados por el crimen organizado. Y más allá que reglas estrictas, se trata de aplicar medidas preventivas para la juventud. Y allí mismo en México, teniendo en cuenta que las leyes que rigen la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los matrimonios de personas del mismo sexo en el estado de Campeche para que ellos puedan hacer realidad su sueño de conformar una familia. Carlos Vázquez nos tiene este reportaje, veamos. Este es un asunto que tiene que ver básicamente con discriminación a parejas homosexuales. Tras un intenso debate, la Corte Suprema de Justicia de México dio luz verde a las parejas homosexuales del estado de Campeche para que puedan adoptar niños. Se debe siempre procurar la mayor protección para los niños y en una de esas formas de protección
para mí la pueden encontrar en este tipo de sociedades de convivencia. Solo uno de los 10 magistrados se opuso, argumentando que un menor que sea adoptado debe crecer en un hogar compuesto por un hombre y una mujer. En el presente caso no estamos frente a un problema de discriminación por preferencias sexuales. En ese sentido no comparto que la adopción sea vista como un mecanismo de formación de familia. Esta decisión es similar a la que adoptó el mismo órgano en el 2010, cuando autorizó la adopción a matrimonios homosexuales en el Distrito Federal. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. En medio de una protesta que se realizaba en las afueras de la Embajada de Japón en la capital de Corea del Sur, un hombre de 80 años se prendió fuego ante la mirada del asombro de los manifestantes. Con frazadas y agua, varias personas lograron apagar las llamas, salvándole la vida a este hombre. Las autoridades dijeron que el anciano se prendió fuego en protesta por los abusos sexuales cometidos por soldados japoneses a mujeres coreanas en los años 1930 y 1940. Y una zona industrial al noreste de China fue sacudida por una potente explosión que se sintió a varios kilómetros a la redonda y que dejó un centenar de personas heridas. Según medios locales, la explosión ocurrió en una terminal del distrito de Binhai y destruyó cientos de ventanas de casas y apartamentos cercanos a ese lugar. Las causas de la explosión aún están bajo investigación. Y cientos de migrantes africanos salieron a las calles de España para exigir respeto por sus derechos. Los manifestantes se enfrentaron a los uniformados demandando justicia en un caso de un senegalés que cayó de un tercer piso durante una redada de la policía de Cataluña. Y por otra parte, cansadas y molestas, un grupo de madres centroamericanas recorrieron a los tribunales en Estados Unidos para tomar acciones legales por los abusos sufridos en un centro de detención de ICE. Pasamos ahora con José Ábalos, quien nos tiene más sobre esta noticia. Adelante, José, te escuchamos. Hola Adriana, buenas tardes. Se complica el panorama para el Departamento de Seguridad Interna, ya que 5 mamás de las miles reclusas en el centro de detención de Dilley, Texas, presentan una demanda multimillonaria por abuso y maltrato. La denuncia por $10 millones incluye maltrato y negligencia, así como insultos raciales, y pudiera ser la primera de muchas próximamente. En el momento nomás tenemos 5 familias, pero hay millones más de que pudieran traer cargos contra el gobierno, significando millones de dólares para este gobierno. Flor dice aún no haber logrado superar el trauma que le generaron los maltratos y las injusticias que vivió en un centro de detención en Austin, Texas. Y todo después de haber salido huyendo de El Salvador, donde por poco pierde la vida. Es muy difícil, porque uno sabe que no ha cometido ningún delito y el trato que le dan a uno prácticamente lo tratan como criminal. También, según la denuncia, una de las 5 mujeres que ahora presenta la demanda alega haber perdido un embarazo mientras se encontraba en un cuarto sumamente helado. Son como hieleras en donde encierran a muchas personas en el mismo lugar. La comida que se recibe es un sándwich congelado. Para acobijarnos por las noches dan como papel aluminio, que ese papel, en vez de acobijarnos, lo que hace es como quemar la piel. Los oficiales de ICE y los encargados de estos centros de detención sí van a estar responsables por los daños de que están causando a estos inmigrantes llegando a los Estados Unidos. A todo esto, Adriana, representantes del ICE aseguraron que cada una de las denuncias que se les presenten serán revisadas minuciosamente, pero que no comentarán ante los medios de comunicación sobre ninguna de estas. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Sin embargo, nosotros estaremos bien pendientes de lo que ocurre en estas investigaciones. Gracias a José. Hacemos una pausa, pero al regresar, niñas embarazadas. Veremos la dura realidad de miles de menores de edad que ven truncado su futuro en Guatemala. Además, se destapa un escándalo de corrupción de supuestas autoridades mexicanas. Las víctimas son los migrantes que viajan a Estados Unidos. Y también una niña mexicana que vive entre la basura se convierte en todo un ejemplo por su determinación para sacar adelante a su familia. No se puede perder esta increíble historia.
Fíjese que una exhibición fotográfica busca poner de manifiesto la pesadilla que sufren muchas niñas víctimas de abusos sexuales en Guatemala, pues además de quedar marcadas psicológicamente, ellas se convierten en madres a muy temprana edad, aunque no sepan cómo hacerlo. Gabriela Porras nos tiene este informe, veamos. Con la exposición fotográfica Vidas robadas, niñas teniendo niños, se proyectó el drama que sufren muchas menores de edad que resultan embarazadas en Guatemala, lo que se ha convertido en un problema a nivel nacional. Han sido niñas víctimas de violencia sexual y es un poco el reflejar las implicaciones que trae para la vida de las niñas y su desarrollo integral un embarazo temprano. Según las estadísticas, Guatemala es uno de los países de Centroamérica que más casos de niñas embarazadas registra, ya que en el 2014 se reportaron 5.100 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años y en los primeros 7 meses del 2015 suman 3.722 casos. Las adolescentes, las mujeres toman decisiones reproductivas o deciden iniciar relaciones sexuales sin tener toda la información, sin conocer los riesgos a los que se exponen. Lo que preocupa a las autoridades es que la mayoría de las niñas que han resultado embarazadas son de escasos recursos y muchas de ellas fueron violadas por algunos de sus parientes, ya que en el 2014 se denunciaron 680 casos y en lo que va del 2015 se han presentado 400 más. Esta es una situación que preocupa en la mayoría de los casos, sobre todo en cuanto a las niñas de 10 a 14 años, es el resultado de una violación sexual. Me dijo que no quería más o menos, no quería. No quería tener... No, porque no le avisé rápido. ¿Y qué quería hacer si le avisaba rápido? Quería que no le tenga. Según las autoridades, muchas de las violaciones que sufren las menores quedan en la impunidad. Desde Guatemala, para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Cambiamos de tema y es que se destapa una red de corrupción en el Instituto Nacional de Migración en México. Inmigrantes cubanos están siendo víctimas de extorsiones por cientos o hasta miles de dólares. Raúl Rodríguez nos tiene este informe, veamos. Agentes de migración aliados con los narcos son el centro del escándalo por la red de extorsiones contra inmigrantes. Una inmigrante cubana que vive en Miami grabó una llamada que le hizo un supuesto agente mexicano para negociar la liberación de un familiar de ella que tienen detenido. Nosotros somos mafiosos, la mafia de México, ¿ok? En migración mexicana, cuando detienen a una persona, nosotros nos encargamos de que la suelten sin que la regresen a su país. Pero para que los dejen continuar su viaje, los familiares de los migrantes deben pagar hasta $4,000, según dijo la inmigrante cubana que viajó a México para aliarse con el padre Alejandro Solalinde y para presentar evidencias y denuncias junto con otras víctimas. El agente migratorio, identificado como Martín Robles, admite que es parte de una red de corrupción. Mire, en México todo se arregla con dinero. A la migración mexicana les importa puro andar regresando gente para su país. Y es que hay un caso emblemático sobre cómo las mafias están traficando con cubanos en México e involucra a un deportista activo de Estados Unidos. Se trata del beisbolista cubano Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles, quien desertó de su país en 2012 y supuestamente fue ayudado por la red criminal de los Zetas. Según las investigaciones, Puig se comprometió a pagar un porcentaje de sus contratos a mafiosos cubanos que a su vez le pagaron a los Zetas para que los dejaran operar en México. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Una muy dura situación que además se refleja en las cifras que le voy a mostrar a continuación. El éxodo de cubanos ha incrementado de 8,000 en el 2012 a 17,000 migrantes en el 2014, esto a través de México, y esto ha sido debido supuestamente a los rumores de la cancelación de la ley de ajuste cubano, de lo cual se están aprovechando muchas de las personas que encabezan la mafia mexicana por funcionarios corruptos que se aprovechan para extorsionar a familias migrantes. Hacemos ahora una pausa, pero al regreso veremos cómo una niña mexicana se convierte en un ejemplo de inspiración. Ella vive entre la basura, pero sueña con cambiarle la vida a sus padres. Además, alerta en México por una erupción volcánica. Las columnas de humo y ceniza ya han provocado evacuaciones. También, un grupo de mineros se enfrenta a pedradas y garrotazos con policías antimotines. Decenas terminan en el hospital. Ya le tenemos los detalles, no se aparten, enseguida regresamos. Miren, no se pierda ahora esta historia.
A pesar de su corta edad y de vivir en la pobreza, una niña en México es todo un ejemplo de admiración gracias a su deseo de aprender. Y es que, aunque ella debe trabajar junto a sus padres para sobrevivir, no deja de estudiar y ya es una niña destacada en su escuela, pues sabe que algún día su educación le ayudará a sacar adelante a su familia. Andrea Pérez nos tiene este reportaje, veamos. De tan solo 11 años de edad, Pamela tiene uno de los promedios más altos de su escuela. Pero a causa de vivir en la pobreza, su mayor sueño es que algún día regrese a su hogar. A mí lo que más me gusta de la escuela es convivir con mis compañeros. Mi mayor sueño es tener mi casa. Además de ser excelente alumna, Pamela combina sus estudios con las labores domésticas y ayuda a su familia a sobrevivir, aunque ello implique separar los desechos que su padre recolecta de la basura. A mi mamá le ayudo a separar la tortilla, a veces nos vamos a vender al tianguis y le ayudamos a cuidar a mi hermano cuando ella tiene que hacer de comer, lavar ropa, limpiar aquí. Hace más de un año, alrededor de 100 familias, incluida la de esta pequeña, fueron desalojadas de sus casas de manera violenta por la policía local, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Pues pasó en la madrugada y nada más llegaron y dijeron que teníamos que desalojar, que ya había eso, ya valido. Llegaron, nos hablaron muy feo y se burlaban de nosotros las autoridades. Hasta el momento, las autoridades no les han dado una respuesta a sus demandas. Es difícil voltear a ver dónde estaba tu hogar, lo que ya habías construido con mucho esfuerzo, que habíamos gastado y quitándonos al menos un pan o algo de la boca para poder hacernos a casa allá adentro. Pero ya con el tiempo pues lo hemos estado, no lo vamos a poder superar, yo creo nunca, pero lo hemos intentado hacer a un lado y seguir adelante, trabajando y esforzándonos día a día. Pareciera una incongruencia, pero la comunidad de las casitas, o también llamados los desalojados, viven en pobreza extrema a causa de la injusticia. Un ejemplo de ello es Pamela, una niña de excelente nivel académico, pero vive en situación de calle. En Nezahualcóyotl, Estado de México, Andrea Pérez, Noticiero Estrella TV. Pero sin duda una prueba más de que cuando se quiere, se puede. Cambiamos de tema porque debido a la reciente actividad del volcán Colima, las autoridades locales se mantienen en alerta para evitar una catástrofe en la zona. Ellas han indicado que el volcán ha tenido 2 erupciones esta semana, lanzando grandes cantidades de ceniza y humo. Recordemos nosotros que desde el pasado 9 de julio el volcán ha registrado una fuerte actividad, lo que ha obligado la evacuación de varios pueblos cercanos. Y bueno, de allí nos vamos hasta Perú, donde con piedras, palos y todo lo que encontraron a su paso, un grupo de mineros se enfrentaron a la policía antimotines en la capital del departamento de Junín, en ese país. Esto en protesta por las regulaciones ambientales que han mantenido cerrado desde el año 2009 el complejo minero de La Oroya. Debido a esta trifulca callejera, una persona murió y 50 más resultaron heridas. Para evitar más brotes de violencia, la seguridad en la ciudad ha sido redoblada. Y un operativo policial realizado en la ciudad de La Coruña, España, un hombre fue arrestado por vender ropa con emblemas de ISIS. El detenido usaba las redes sociales para promocionar su negocio y hasta contaba con una tienda online para distribuir su ropa en España y Portugal. Entre tanto, terroristas del Estado Islámico difundieron imágenes por internet de la supuesta decapitación de un rehén croata que tenían secuestrado en Egipto desde el pasado 22 de julio y que pretendían intercambiarlo por las mujeres musulmanas arrestadas en las prisiones egipcias. Eso ocurriendo todo el día de hoy. Hacemos una pausa, pero al regreso, un técnico de fútbol de Centroamérica pierde el control hasta llegar a los golpes. Le diremos cuáles fueron las consecuencias. También con gran entusiasmo, cubanos en la isla caribeña esperan la inauguración de la embajada estadounidense mañana. Ya regresamos ahora mismo con los detalles. Como les mencionaba antes de irnos a la pausa, los cubanos esperan con entusiasmo y positivismo la inauguración de la embajada americana. Aprovecho para rectificar que será el viernes 14 de agosto, no mañana, y esto contará con la presencia del secretario de Estado John Kerry. La mayoría cree que la reactivación de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana será beneficiosa para la isla, afectada por más de 50 años de embargo económico. Nosotros tendremos cobertura ese día
desde Florida. Usted no se la puede perder. En otras noticias, siguiendo los pasos de su colega mexicano Miguel El Piojo Herrera, mire lo que hace este técnico de Costa Rica, pierde los estribos. Paulo César Wanchope perdió la cabeza durante un partido de la Sub-23 ante Panamá y terminó a los golpes con un espectador que se encontraba en las gradas y que le recriminó por empujar a un niño en la cancha. Luego del incidente, Wanchope presentó su renuncia tras una reunión que sostuvo con directivos de la Federación Costarricense de Fútbol en la capital tica. Pues pareciera que se adelantó antes de que lo despidieran porque, pues viendo los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mundo deportivo, la violencia de verdad que no está para nada bien vista. Gracias amigos por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Allí le dejamos nuestras redes sociales para que tome nota, nos sigan y nos agreguen ya mismo. Tome su teléfono y úselas para comunicarse con nosotros. Mándenos sus mensajes y opiniones. Queremos saber de ustedes y también escucharles. También puede ver más información a través de nuestra sección videos.estrellatv.com. Hasta mañana.